tu opinión sobre el anuncio del presidente en el día de hoy. A ver, yo creo que son medidas paliativas frente a varias necesidades. La necesidad social, en primer lugar. Venimos de un mes con cerca del 5% de inflación y se anunciaba ya un mes de abril con inflación alta. De la necesidad política del presidente de mejorar su imagen, venimos con encuestas realmente malas del presidente, y la necesidad electoral, porque estamos entrando ya en un periodo donde no de definiciones electorales, pero sí de definiciones de candidaturas. Claro. Ya se va a empezar dentro de un mes, 2 meses, se va a empezar a calentar el ambiente electoral y la sociedad va a empezar a tomar nota, que hoy está muy ausente de las elecciones, va a empezar a tomar nota que va a tener que votar dentro de poco por un nuevo presidente o ratificar a Macri a partir del 10 de diciembre. Claro. Yo creo que esto es lo que lleva, y sobre todo la noticia de la inflación de marzo y 4.7, ¿no? Y las encuestas, sí. Y las encuestas, los dos elementos son los que terminan por hacer que influir para que el presidente tome medidas en las que él realmente cree poco o no cree nada. No se siente cómodo. No se siente cómodo porque el control de precio, acuerdo de precio, nunca fue una decisión que a él le gustara. La otra decisión importante de hoy es el congelamiento de tarifas. Congelamiento de tarifas que también choca con su viejo concepto de que las tarifas tienen que estar actualizadas porque si no podríamos terminar como Cristina Kirchner con las tarifas totalmente subvaluadas. Algo que le venía pidiendo el radicalismo y también internamente Rodríguez Larreta y la propia María Eugenia Vidal, y la coalición cívica y últimamente Durán Barba. Así también, todos. Ahora, digamos, en estas dos cosas, cuando el presidente toma estas dos decisiones que no son propias de Macri, que no pertenecen a la formación de Macri, lo que ahí hubo es una disputa entre el presidente que tiene que hacer lo que debe hacer y el candidato presidencial. Claro. Hoy triunfó el candidato presidencial, digamos, el que tiene que remontar una elección que la tiene difícil, venía muy bien. De hecho, a principios del año pasado era segura la reelección de Macri, después se puso que no era tan segura y hoy ya dice, bueno, podemos ganar, no dice vamos a ganar, claro. Podemos ganar. Es interesante esta mirada que nos estás dando, Joaquín, ¿no? Porque es esta entonces la puja que tiene el propio presidente, ¿no? Claro. El candidato por un lado o lo que debe hacer o cree que debe hacer. Claro, digamos, Macri siempre dijo, y vos recordarás los discursos de él, yo hago lo que tengo que hacer, exacto, aunque me cueste políticamente. Claro, aunque me cueste políticamente cuando no tenía una elección de renovación del mandato presidencial a pocos meses. Claro. Ahí se impuso el candidato, Ahora, hay preguntas sobre estas medidas. Por ejemplo, el acuerdo de precios. Sí. El acuerdo de precios viene anunciándose hace 5 días más o menos, 5 o 6 días. ¿No hubo tiempo para remarcación de precios? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Sí. Yo creo que pudo haber, y no me la explico, porque estamos en niveles de consumo del 2002. Bajísimos. Bajó terriblemente el consumo. De hecho, hay una medición económica que señala que en el último mes cayó la venta de electrodomésticos y de vestimenta profundamente como no había caído en los últimos 12 años. Mirá, es un gran indicador. Es un gran indicador porque, digamos, no es el alimento que la gente está obligada a comprar, es lo que la gente puede darse el gusto, digamos, y no se lo da. Claro. ¿No? Y el otro interrogante es qué va a pasar con el dinero que se va a tener que poner para las tarifas, porque nada es gratis. No. Si la gente no paga lo que cuesta las tarifas, la tiene que pagar el Estado. ¿El Estado de dónde va a sacar ese dinero? Ahora, si tiene un compromiso de déficit cero. Claro, ahora la pregunta está justamente relacionada con esto. ¿Tiene un compromiso de déficit cero con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, que uno tiene que suponer que todas estos anuncios que se hicieron en el día de hoy se hablaron previamente con el fondo. Sin duda. A ver, estamos hablando de una situación en la que el Banco Central tuvo que empezar a vender 60 millones de dólares, que es nada para el Estado argentino, 60 millones de dólares diarios para mantener el tipo de cambio recién el 15 de abril, porque solo ese día lo autorizaba el Fondo Monetario Internacional. Es imposible imaginar que si eso pasa con el mercado cambiario,
en todas estas decisiones no haya tenido una voz el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que como hay acá medidas heterodoxas, el fondo ha tratado de tomar distancia y le ha pedido al gobierno que no lo comprometa con esto, si bien autorizó de alguna manera esto. ¿Por qué? Porque, bueno, acuerdo de precios para el Fondo Monetario es mala palabra, congelamiento de tarifa también es mala palabra, digamos, pero sin duda el fondo participó de esto, sin duda el fondo autorizó esto. Sería imposible imaginar que en la actual situación de la economía argentina el fondo esté anoticiándose junto con vos y conmigo de lo que está pasando con los anuncios. Es imposible. Ahora, uno se pregunta, por un lado, esta pregunta que vos hacías recién, ¿no? Si hubo o no remarcación de precios en estos días. De hecho, había, claro. Todavía pueden existir. Y por otra parte, la pregunta también es, ¿qué va a pasar el día después? Porque todo esto tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento, sí, cómo va a estar esto, el acuerdo de precios cierra muy cerca de las elecciones, yo creo que va a haber un acuerdo de prórroga por 10 días, 15 días. Hay algunos otros acuerdos que vencen antes, el acuerdo con las telefónicas por los prepagos, los celulares prepagos, eso vence un mes antes de las elecciones. Creo, en fin, que nadie va a jugar ya sobre el filo de las elecciones a mover la economía. La economía se puede mover sola por otras razones, que es la política. Pero, digamos, no creo que ningún agente económico mueva la economía antes de las elecciones. Creo que con estos acuerdos y con estos anuncios de hoy se va a tratar de mantener una economía más o menos estabilizada desde el punto de vista de los agentes económicos. Ojo que hay factores políticos que pueden volver a mover la economía. Y sobre todo estas fechas que siempre hablamos, ¿no? Junio, cuando se decían los candidatos. Las PASO. Las PASO en agosto. Las PASO, si uno toma hoy los candidatos, que son los principales candidatos, los dos principales candidatos, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, no van a competir con nadie en sus propios espacios. Entonces, la votación a ellos, que es obligatoria, que ellos se tienen que presentar a las PASO, es un absurdo, pero si no tienen contrincante, ¿por qué se tienen que presentar? Pero bueno, así dice la ley, que se tienen que presentar. La votación a ellos es un acto de fe, es un acto de simpatía, es un acto de solidaridad, que Cristina lo tiene, porque el votante de Cristina es muy militante. En cambio, Macri siempre tuvo un votante más indiferente, digamos, que lo vota él con cierta distancia y que inclusive se da el lujo de criticarlo al presidente. ¿No? De hecho, no es fiel como el votante de Cristina. Muchos votantes de Macri del 2015 están hoy criticando al presidente. Entonces, puede darse que en las pasos de agosto Cristina Kirchner tenga 2 o 3 o 4 puntos más que Macri, por esto. ¿Y eso qué generaría? Esto no significa que esa vaya a ser la elección de octubre. No, claro. Ni mucho menos de un balotaje. No, de hecho ya pasó, ¿no? Claro, pero eso puede mover la economía. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a asustar con el triunfo de Cristina, va a ir a comprar dólares, mucha gente, muchas empresas también. Algunos remarcarán precios pensando que puede venir Cristina y congelar precios. Algunos, como del exterior, ¿cómo explicar en el exterior que hubo una elección que ganó Cristina pero que la puede ganar Macri? Esto es imposible. Entrar en esos detalles es imposible. La PASO trabaja como una primera vuelta, aunque no lo sea, y después existe una segunda y una tercera, digo. En realidad la PASO el papel que cumple es de una gran encuesta en serio nacional. Porque tampoco funciona como una primera vuelta. Sí funciona una primera vuelta para los terceros partidos, porque los terceros partidos, digamos, ahí se dan cuenta si tienen posibilidad de llegar a una segunda vuelta, digamos, en noviembre, o están descartados ahí nomás, porque, digamos, si no están compitiendo con los otros dos, seguramente sus votantes después de las PASO se van a ir con Macri o con Cristina. Digamos, el voto útil funciona. Es cierto. Van a ir a votar enojados por ahí, con la elección que tengan que hacer. Con otro, pero van a ir a votar para que no sea el otro el elegido. Exacto. Esto puede distorsionar la economía de agosto a octubre. Este es uno de los grandes interrogantes que, por supuesto, no tienen respuesta hoy, que, por supuesto, el gobierno está muy preocupado y que, por supuesto, también el Fondo Monetario está preocupado no por cómo va a ser la elección de octubre, sino por cómo va a ser, digamos,
la transición hasta octubre, Claro. ¿no? Sobre todo de agosto a octubre. Ahora, Joaquín, al comienzo de esta charla vos mencionabas no solamente la preocupación por la inflación de marzo, que ya sabemos el número, 4.7, sino también por la de abril. Porque más allá de que históricamente abril siempre tiene una inflación más baja que marzo, estas medidas se están tomando un tanto tarde, ya pasamos más de la mitad de abril, Sí, ¿no? pero en abril había previstos aumentos de tarifas Sí. de combustible, de gas y de transporte. Sí. Y ya sabemos que cuando Eso es aumenta cierto, el combustible y aumenta el gas, aumenta todo. todo. Aumenta en el acto todo. Esto es lo que se congeló hoy. Yo quiero, todavía no está la letra chica y todavía no se sabe si lo del gas realmente está dentro del congelamiento, porque el gas eran 3 cuotas, 10% en abril, 10 en mayo y 10 en julio. Es más bien aplanarlo y Claro. lo que se consume en invierno Claro, pagarlo en verano, claro, ¿no? Exactamente. Claro. No sé por eso si el gas entró en el congelamiento. Sí sé seguro electricidad y transporte. Exacto. Esto también tiene otra lectura, digamos. Estas son medidas sobre todo destinadas a la clase media baja y a la clase baja, que es el sector más afectado, son sectores sociales muy afectados, porque no tienen subsidio, no están dentro de los subsidios para las tarifas, dentro de las tarifas públicas subsidiadas, no tienen subsidios tampoco que le entregan dinero al Estado, ni le entregan comida, digamos, viven de sus ingresos con mucha presión impositiva, con una caída del salario, de la capacidad de compra real muy importante, para los que tienen sueldos fijos y para los que también trabajan por cuenta propia, que han perdido muchos clientes, Claro, digamos, ¿no? claro. Todo esto conforma una situación, digamos, muy difícil para el sector. Y me parece que las decisiones de hoy del gobierno han estado fundamentalmente Para ese dirigidas sector, ¿no? a ese sector, clase media baja y clase baja, ¿no? Ese es el votante que el presidente y Cambiemos siente que de alguna manera lo está abandonando. El presidente ha perdido fundamentalmente la clase media y la clase media baja. Esto es así, que son sectores no subsidiados y sectores, por otro lado, muy golpeados por la recesión, por la caída del consumo, por la inflación, sobre todo, que provoca todo lo otro, ¿no? Claro. Y yo creo que el gran elemento que lo asustó al gobierno fue el 4,7% de inflación en marzo. Previendo ellos como prevén, digamos, esto no se empezó a analizar ayer, estas medidas, sin duda que se conoció el índice, pero el gobierno lo conocía que si no era el 4,7 era el 4,5 o el 4,8. De hecho, venían adelantándolo como para amortiguar el golpe, ¿no? Exactamente. Lo que se vieron, sí, es en la preocupación de que la inflación fuera igualmente fuerte en abril con todos estos aumentos. Por eso es que toman estas decisiones que para mí son heterodoxas, que para mí, según mi conocimiento, el presidente no cree en ellas, nunca creyó en ellas. De hecho, ¿cuántas veces en estos 3 años y medio del gobierno de Macri se habló de un acuerdo con empresarios y sindicatos para hablar de precios y salarios? El presidente dijo, a mí eso no me gusta, que cada uno negocie sus cosas y que los empresarios compitan con sus precios. Bueno, también se anunciaron, y esto me parece bien, más poder a la Secretaría de la Competencia, porque acá estamos ante el riesgo de haber perdido cierta noción de los precios relativos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que vos vas a un supermercado y compras un producto y ese mismo producto en un supermercado similar cuesta un 15 o un 20% más o menos. Claro, y es cierto, y uno no tiene noción cuál es el precio real. Y cuando vos compras uno, no sabes que en el otro supermercado lo podés comprar a 15% más barato. Entonces digo, si el supermercado que puede vender eso 15 o 20% más barato, puede hacerlo, ¿por qué no lo hace el otro? Es como que se ha perdido la noción de los precios relativos, ¿no? Y esto me parece, más allá de la competencia, porque digamos son porcentajes que no hablan de una competencia, sino que están hablando de que hay no hay cierto, cada uno pone el precio que quiere, y si la gente se lo quiere llevar, se lo quiere llevar. Cosa que también, vuelvo a decir, es raro en un mercado que ha bajado, en un mercado general de la sociedad argentina, que ha bajado muchísimo el consumo. Y que tienen como principal interés claro, vender, ¿no? Claro. Así es. Joaquín, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Bien, y vamos a seguir hablando de las medidas económicas que tomó el gobierno en el día de hoy, porque está aquí con nosotros Martín Botier, él es economista. Bienvenido, Martín, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, bueno, vamos a repasar primero lo que se sabe hasta ahora, lo que ha comunicado el gobierno. Vamos a ir compartiéndolo con ustedes rápidamente.